Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Hoy celebramos nuestra 12ª videotertulia dentro del programa cultural Vidilla de la Facultad de Educación. Y esta vez lo hacemos para conmemorar el Día Internacional de la Familia, celebrado el 15 de mayo. Dedicaremos este espacio, por tanto, a hablar de la familia, de la diversidad familiar y también de cómo la escuela está afrontando las distintas realidades familiares que podemos observar hoy en día. Para todo ello, pues nos acompañan 4 estupendas mujeres, todas ellas dedicadas al campo de la educación. En primer lugar, voy a presentar a Beatriz Triana Pérez, que nos hará una breve exposición sobre las distintas configuraciones familiares. Decir pues que ella es profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología, Universidad de La Laguna, y ella está especializada precisamente en temas relacionados con la educación parental en contextos de diversidad familiar y especialmente en lo que se refiere a familias no convencionales, familias adoptivas, separadas y reconstituidas. Además, Beatriz lleva 2 décadas siendo asesora técnica de la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia de Canarias y ha desarrollado muchísimas acciones educativas, formativas, fruto del trabajo de los equipos de investigación a los que ella pertenece. Entre ellos FADE, corrígeme si me equivoco, Beatriz, Correcto. Familia, Desarrollo y Educación, y CUMECO, Centro de Estudios Universitarios de la Mediación y la Convivencia de la Universidad de La Laguna. Quizá después, Beatriz, porque esto nos parece muy interesante, puedas contarnos algo más sobre todas estas acciones formativas o educativas. También tengo que decir de Beatriz, pues que tuve la suerte de tenerla como profesora cuando yo cursé la licenciatura. Fue una gran docente para mí. Y hoy en día pues también tengo la fortuna de tenerla como compañera de trabajo, una gran compañera de trabajo, porque las dos pertenecemos al mismo equipo, departamento de Psicología Evolutiva de la Educación en la Facultad de Psicología. Bienvenida, Beatriz, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Isabel. Yo especialmente darte las gracias a ti y por la invitación que me han hecho a participar hoy en este programa. El título me ha encantado porque ya solo con el término vidilla ya te dan ganas como de participar. Entonces, esa perspectiva, digo, pues agradezco de forma significativa poder compartir con todas las compañeras de hoy de mesa y de tertulia, pues para profundizar un poco en el tema de esa diversidad familiar que hoy caracteriza a la sociedad española en este momento. Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Bien, a continuación, pues voy a presentar a Esther Sosa Álamo. Esther es maestra de educación primaria y, tengo que decir que yo, no sé si me pegará cuando oiga esto, pero yo tengo que decir que yo la conocí a ella hace unos 25 años, cuando yo comenzaba como orientadora en un colegio de infantil y primaria, y ella era educadora infantil. Ella todavía no era maestra, y ella era educadora de apoyo en el aula de 3 años. Compartimos 7 años de trabajo juntas y de ahí pues salió una gran amistad que todavía dura hoy en día. Quiero decir que de ella aprendí muchísimo. Yo empecé como orientadora y yo no tenía ni idea de lo que era un chiquillo o una chiquilla. Y ella me abrió los ojos. Esther es una persona con una gran sensibilidad. Me enseñó a mirar a los ojos a los niños, a escucharlos, a aprender a detectar sus necesidades, sobre todo emocionales. Y yo creo que eso a mí me marcó muchísimo en esta primera etapa del inicio, ¿no?, de mi profesión, y se vio reflejado con toda seguridad en
en el ejercicio posterior de mi profesión como psicóloga. Así que, Esther, yo te estoy muy agradecida por haberte conocido. También me alegro muchísimo de que hayas sido el artífice de traer aquí a Ibaya y a Carmen, porque esto dice mucho de quiénes son estas dos personas que yo no conozco personalmente, pero me basta con que las hayas traído tú. Creo que contigo aprendí lo que es realmente la vocación por la educación y estoy convencida de que ellas también lo comparten. Bienvenida y gracias, Esther. Buenas tardes, gracias Isa, qué palabras más bonitas, cuánta vidilla, cuántos años, cuánta ternura y cuánta mirada. Sí, nos unió el destino y desde entonces pues estamos siempre con esa ilusión por compartir momentos y aprendizajes y todo lo que es referido a la vida y al mundo de la educación. Y estoy encantada de estar esta tarde aquí con todas. Muchas gracias. Gracias, Esther. Pues a continuación les voy a presentar a Carmen Trujillo González. Ella también es maestra y, curiosamente, pues conoció a Esther también en el contexto de trabajo, ¿verdad? Y compartieron pues muchas experiencias, entiendo, en ese colegio, y ese amor por la educación pues también las unió y hoy en día pues también son grandes amigas. Carmen, además de maestra, hoy en día es directora de un colegio de infantil y primaria, un colegio público en Santa Cruz de Tenerife, un colegio que tiene una realidad también bastante particular que seguramente Carmen luego nos va a comentar y a compartir. Bienvenida y gracias por estar aquí, Carmen. Muchísimas gracias. Buenas tardes en primer lugar, ¿no? Y gracias por la invitación, por hacerme participar. Y creo que tenemos un gran comunidad, una cosa muy común entre todas, que es la vocación, ¿no? La vocación, las ganas de aprender, las ganas de disfrutar, las ganas de investigar. Conozco a Esther hace muchísimo tiempo y estoy completamente de acuerdo contigo, Isa, con respecto a esa mirada hacia el niño, hacia la familia. Y aquí estamos, ¿no? Al pie de guerra, y si estamos aquí que realmente tenemos una gran vocación por el alumno, que a veces perdemos ese objetivo, que es lo más importante en este mundo, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Y por último, pero no menos importante, Ibaya Álamo Sosa. Si se dan cuenta, los apellidos parece que han bailado, pero no es casualidad, es que ellas son primas y obviamente el poder de los genes se pone de manifiesto, pero con total rotundidad, porque por las venas de estas dos mujeres pues corre sangre de docente, sangre de educación. La vocación la respiran todos los días y ¿qué puedo decir? Ella también es maestra, ella también es profesora, en este caso de secundaria y bachillerato, trabaja también en un centro en el sur, pero ella hoy no está aquí como representante de la educación, sino como madre de familia diversa. Y vaya, junto a su mujer, afrontan cada día el reto de ser madres de mellizos, niño y niña de 3 años. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Yo lo digo porque yo también tengo un mellizo. Niño y niña también. Niño y niña también. Así que bueno, ahí lo dejo. Vaya, muchísimas gracias por venir a compartir tu experiencia, tus conocimientos y todo lo que quieras aportarnos. Un placer para nosotras, para toda la comunidad educativa tenerte aquí. Gracias. Pues muchísimas gracias, Isabel, y bueno, Esther, Carmen y Beatriz por querer compartir conmigo esta oportunidad en la que uno puede manifestar mucho más al mundo de lo que se ve detrás, ¿no? Como en bambalinas, eso que no se ve más bien. Y bueno, que me has presentado muy bien. Realmente llevo la educación en las venas, no solamente Esther, podría decir que un porcentaje muy elevado, por no decir el 100% de la familia tiene que ver con educación. Así que ya no solamente es una cuestión emocional y pasional, porque me encanta, sino que me parece fundamental que personas
que vivimos con tanta intensidad la relación con los menores estemos intensamente vinculadas. A mí en particular, ya que vengo en representación de una familia diversa, pues también me ha supuesto un trabajo muy interesante, personal, en el trabajo, porque las puertas se están empezando a abrir y eso es una realidad bastante potente, que bueno, ya hablaremos un poquito más sobre ello, pero creo que es bastante interesante el momento vital que estamos experimentando. Exactamente, y vaya. La verdad es que nos ha tocado un tema precioso, el tema de la familia. Creo que nadie está en desacuerdo en que la familia es lo más importante que tenemos en la vida. Y con esto, pues le doy paso a Beatriz para que nos aporte un poquito más de información sobre esta cuestión de la diversidad familiar. Antes les recuerdo a nuestros oyentes que pueden participar en este evento haciendo uso del chat, pueden hacer preguntas, que estaremos encantados de responderlas. Adelante, Beatriz. Vale, muchísimas gracias, Isabel. Ya digo y repito, por estar aquí y conocer y compartir con mis compañeras de mesa. Gracias por tus palabras, porque evidentemente llevamos ya un largo recorrido, como docente primero, pero después como compañera de departamento, y viendo el buen hacer también por tu parte y el interés que siempre muestras en el campo aplicado. Y yo siempre he dicho que es un privilegio para la universidad tener profesorado que primero empieza en el campo aplicado y luego trata de reflejar todos sus conocimientos luego en la propia universidad y transmitirla así a los alumnos en formación. Y oyéndote y oyendo a las compañeras, pues digo, qué bien, ¿no? Hoy compartir aquí desde esa perspectiva y doble perspectiva, porque perspectiva de, digamos, profesional, pero también como madres, que también tenemos mucho que decir al respecto dentro de la diversidad que vamos a reflejar. Bueno, pues dicho esto, y espero no extenderme demasiado, el título que se puso, digamos, a esta tertulia, el papel de la escuela ante la diversidad familiar, pero sobre todo y especialmente lo que vamos a hacer es centrarnos en un primer momento pues en ese análisis de lo que se entiende por diversidad familiar. Digamos que voy a intentar presentar un poco de contenido respecto a los tres tópicos. Primero, pues de dónde viene ese concepto y qué es lo que lo viene a representar de alguna manera. En segundo lugar, quisiera entrar un poquito en el concepto de familia que asume en la actualidad la sociedad y los factores que pueden estar afectando a esa construcción. Y luego, en última instancia, ya me meteré con el papel de la escuela y la respuesta que puede estar dando la escuela en general pues a esa diversidad familiar, si me lo permiten así. Y quizás dejo ese para el último lugar un poco porque entiendo que el debate debe ir un poquito por ahí, hasta qué punto la escuela está apoyando, ¿no?, en a esa diversidad familiar y para que se vea incluida como contenido social, ¿no? Bueno, pues para empezar, en cuanto al origen y al concepto de diversidad familiar, ¿qué entendemos hoy y de dónde viene? Pues tenemos que tener muy claro que hasta hace algunas décadas, cuando se hablaba de familia, parecía que solo había un prototipo muy vinculado, muy cercano al modelo de familia nuclear, de padre, madre, con hijos biológicos y poco más allá. Y digamos que ese modelo de familia estaba extremadamente arraigado y bueno, ha tenido que ir dando paso paulatinamente pues a la entrada de modelos alternativos. Por eso a veces se hablaba de la familia convencional y familias no convencionales, pero en el sentido de ponerlas, es decir, dentro del grupo de modelos que tiene la sociedad en este momento. ¿Qué es lo que ha impulsado que hoy se hable de diversidad familiar? Pues está claro. Cambios sociales, cambios en valores, cambios económicos, y yo casi les diría que uno de los elementos que más impulsaron el cambio de familia a entenderla como un concepto muy global y muy plural han sido los cambios legales. Y fíjense que me voy a situar, no solo los últimos, sino me voy a situar en la Constitución Española de 1978, que para mí supuso un hito importante con respecto a familia y a dinámica familiar. Porque para empezar, a partir de ese momento, se reconocen todos los hijos como iguales, independientemente que hayan nacido dentro del seno de la familia desde una perspectiva legal o no.
Y eso es importantísimo para la defensa, digamos, y el apoyo a la infancia. Todos tienen los mismos derechos en ese sentido. O, bueno, la premisa de igualdad hombres-mujeres, que en definitiva, bueno, pues a nosotras, a las de nuestro género, nos ha dado un impulso importante. Por eso siempre a mí me gusta situar un cambio importante a partir de la Constitución española. Pero qué duda cabe, posteriormente empiezan a surgir nuevas leyes, por ejemplo, destacar la ley del divorcio, que lo que hace es que permite que se haga realidad pues la ruptura de núcleos familiares donde había una alta carga de hostilidad, especialmente entre los miembros adultos de la familia. Entonces eso empieza de alguna manera, la primera ley y todas las adaptaciones y modificaciones posteriores, evidentemente, pues lo que hacen es impulsar a las familias monoparentales, pero derivadas de la ruptura propiamente dicha. Pero siguen habiendo nuevas leyes y otra que tenemos que destacar de forma significativa son todas las adaptaciones que hacen en cuanto a la regulación de la adopción. Piensen que las familias adoptivas no han sido siempre iguales, es decir, antiguamente lo que era más habitual eran las familias de adopción nacional, pero no tanto la de corte nacional, y paulatinamente parece que se invirtió la pauta, es decir, en toda España fue mucho más significativa la adopción internacional que la nacional, y ahora más recientemente, probablemente como efecto, entre otras cosas, de las crisis económicas, pues se ha invertido. Pero me refiero que todas esas leyes, y luego acompañadas, por supuesto, del derecho de las personas homosexuales al matrimonio, da entrada a otra realidad. Y podemos seguir, es decir, porque la realidad hoy por hoy, cuando hablamos de diversidad familiar, si nos referimos a modelos, imagínense, modelos compartidos y consensuados en nuestra sociedad actual, que acompañan a la familia nuclear. Esa no ha desaparecido y es lo que quiero que tengamos en cuenta. Y no solo no ha desaparecido, que digamos que en representatividad sigue siendo quizás la más representativa, porque puja todavía con unos porcentajes más elevados que los otros modelos. Pero en la calle, cuando hablamos de familia, tenemos que entender que el propio concepto lleva implícito ya una gran diversidad de modelos. Entre ellos, pues ya digo, desde las familias nucleares con relaciones biológicas, las familias monoparentales, que no solo vienen de la ruptura, tenemos las familias monoparentales por viudedad, o tenemos la familia donde un adulto desea ser padre, no tiene pareja o no quiere tenerla, y entonces, pero sí quiere ser padre o quiere ser madre y busca alternativas a través de lo que fuera, de la adopción o de las técnicas de reproducción asistida, como fuere, ¿vale? Pero en la calle tenemos muchas situaciones de monoparentalidad, evidentemente acompañadas de otros modelos. Tenemos las familias reconstituidas, por decirlo de alguna manera, casi es digamos, es lo que deriva posteriormente de una ruptura, es decir, donde algunos de los adultos pues reconstituye, que haya tenido relaciones anteriores y de las cuales tengan hijos, se reconstituye y por tanto crea una nueva familia con nuevas realidades. Hablamos de familias adoptivas, hablamos de familias de acogimiento, hablamos de familias homoparentales, es decir, imagínense, el concepto de familia antes hace tan poco tiempo tan restringido y ahora tenemos que hablar de familias en plural. Lo que pasa es que a mí me gusta hablar de familia, no de familias, familia. Pero ese concepto viene representado por una multiplicidad de modelos. Y fíjense lo complejo de lo que estamos hablando para que la sociedad lo acepte así plenamente, porque es pasar de modelos muy concretos a una gran diversidad. Y es que dentro de cada modelo podríamos estar hablando de distintas estructuras. Por ejemplo, si hablo de familias reconstituidas, podemos tener las familias simples. ¿Cuáles son? Bueno, pues aquellas en las cuales uno solo de los adultos incorpora a la nueva realidad familiar o al nuevo hogar hijos de una relación anterior. Pero tenemos las complejas, donde son los dos adultos, de alguna manera, que incorporan a la nueva familia hijos de relaciones previas. O las mixtas, donde también se pueden tener hijos en común, esta nueva pareja. O las multifragmentadas, es decir, he ido teniendo hijos en distintas relaciones concatenadas. Solo estoy hablando de un modelo y miren la variedad. Lo mismo puede hacer con las familias adoptivas, porque hay familias, en este caso, biparentales y monoparentales, y dentro de ellas homosexuales o heterosexuales, o familias, en este caso, donde la estructura incorpora hijos biológicos a los cuales se añaden hijos adoptivos o a la inversa. O adopta a un niño de adopción nacional y luego a uno de internacional, o adopta un grupo de hermanos, es decir, una variedad
tremenda. Si entro en la homoparentalidad estamos hablando de lo mismo, puede ser biparental o monoparental, biparental heterosexual u homosexual, encabezado por 2 hombres, encabezados por 2 mujeres, es decir, ahí tenemos servida la gran variedad de estructuras. Entonces, realmente cuando hablamos de familia, efectivamente en este modelo actual, la sociedad se representa a través de una gran variedad de modelos y estructuras familiares. El problema es si la sociedad en sí es capaz de apresar e incorporar en su propio concepto esta gran diversidad. Y de eso hablaremos después. Quiere decir que hoy por hoy en la sociedad están conviviendo diferentes modelos y estructuras familiares y que guardan una gran comunalidad entre ellas, por ejemplo, lo que son las funciones, los derechos y funciones de los adultos respecto a sus hijos son exactamente comunes. Pero cada modelo de familia va a conllevar, de alguna manera, retos particulares. Y retos particulares que van a implicar, pues unos condicionantes importantes en sus dinámicas familiares, de lo cual la propia sociedad tiene que apresarlo y muy especialmente la escuela tiene que reconocer esas especificidades, sobre todo y especialmente en lo que compete a los hijos que crecen en esas familias. Por poner ejemplos, ¿de acuerdo? Imagínense los hijos que se incorporan a una familia reconstituida y hacen esa transición, pues tienen que acostumbrarse a convivir con nuevas figuras, de las cuales no tenemos muy claro ni cómo denominarlas, porque el término padrastro y madrastra arrastra bastantes conceptos peyorativos. No sé cómo relacionarme bien con toda la familia de la nueva pareja de mi papá o de mi mamá, pero es que tampoco los adultos lo tienen demasiado claro. ¿Cómo debo actuar en este tipo de familias? ¿Tengo que actuar como un padre, como una madre, o tengo que utilizar otro tipo de modelo alternativo? O cómo esas familias se pueden ver afectadas por las relaciones rotas anteriores, porque de alguna manera les llega y están afectando sus dinámicas familiares. Si vamos, por ejemplo, a las familias adoptivas, podemos decir exactamente igual. Hay una gran dispersión, no solo en las características de los adultos, sino también de los niños. Imagínense ustedes los casos de niños que vienen de otros países y con características étnicas diferentes y con lenguaje diferente. Es decir, los retos particulares de cada modelo y dentro de cada estructura van a ser específicos. Pensemos, por ejemplo, en los padres de las familias adoptivas. No es lo mismo optar por una adopción por vocación personal, por deseo, por meta cumplida en mi proyecto de vida, que lo haga simplemente porque es la única forma que tengo para alcanzar el deseo de ser padre o madre, sino en los casos, por ejemplo, de infertilidad. No tiene nada que ver ese tipo de dinámica familiar frente a otras situaciones donde yo puedo tenerlos o incluso los tengo, pero doy el salto, ¿vale? Quiero dar una familia a un menor que en este momento no las tenga y entonces las dinámicas son diferentes. Pero ojo que también estos niños van a tener sus propias especificidades. Es decir, estos niños en su identidad personal van a tener que englobar, por decirlo de alguna manera, pues la historia previa y la historia actual. Y que ellos tienen 2 tipos de papás, los biológicos y tienen por otra parte los papás adoptivos. Y por tanto todo eso se tiene que integrar en un momento determinado. Por decir alguno de los retos, insisto, porque tendríamos que tener mucho tiempo para desarrollar cada una de estas realidades familiares. En la ruptura, pues evidentemente los adultos van a tener que enfrentar el duelo de un fracaso, porque estamos enfrentando a los hijos a unas circunstancias particulares que normalmente les son dolorosas. Y los adultos se van a tener que acostumbrar. También pierden los adultos que se separan en cuestión de la relación con sus hijos. Definitivamente voy a tener que compartirlos. No solo los hijos comparten hogares y comparten el tiempo con los padres, sino que los padres también tienen que distribuir y compartir el tiempo de relación con sus hijos, porque ambos tienen derechos y deberes para ellos. Pero sabemos claramente, evidentemente, tras una ruptura, las dinámicas familiares pueden ser muy distintas a ser yo el sujeto custodio o a ser el progenitor no custodio. O es diferente optar por una custodia en solitario a optar por una custodia compartida, porque eso marca pauta y ofrece grandes diferencias específicamente en todos esos hogares. Y los niños se tienen que adaptar también. A veces tenemos mucho miedo de que como que los niños tras una ruptura siempre van a tener que llevar ahí una secuela. No es cierto. Lo importante es cómo se resuelve posteriormente realmente esa ruptura
y el acceso que puedan tener a su papá y a su mamá. Si simplemente lo que se va a producir es un cambio, voy a tener que distribuir mi tiempo en un hogar y en otro. Pero esos dos hogares, digamos que están esforzándose por llevar una coparentalidad positiva, los niños se adaptan y no solo se adaptan, es que no van a tener grandes repercusiones. El problema es si realmente las rupturas resuelven los problemas o no se acompañan de nuevos problemas. Y entonces sí que podemos ver afectados, en este caso, a los hijos. Si hablamos de las familias homoparentales, y bueno, hoy las tenemos y ya después hablará y las tenemos representadas, es decir, realmente la única dificultad o el reto principal que podríamos destacar es la presión social, porque al interior de las familias funcionan como cualquier otra, e incluso algunos datos avalan que funcionan mejor a veces que incluso las familias nucleares, y hay razones para justificarlo y demás. Entonces, digo, podríamos entrar un poco en ese análisis, pero lo importante es saber y que esa sabiduría, ese conocimiento, no quede solo recogido en la parte técnica, en la parte científica nuestra. Hay que transmitirla y saberla transmitir a la sociedad y a todos los agentes educativos. Y desde luego en la escuela me parece fundamental y principal esta información. ¿Por qué? Porque hay que conocer bien los retos de estas familias para entender a veces las reacciones que manifiestan los hijos, los menores, de alguna manera, cuando se están enfrentando a un tránsito familiar importante o cuando se están enfrentando a determinados retos intrínsecos a su condición familiar. Entonces, entiendo que esto es importante y tenemos que hacer un esfuerzo mayor para transmitir ese conocimiento para que la sociedad se adapte mejor, ¿no?, a esas necesidades de estos menores. Bueno, pues en definitiva, los cambios se han producido recientemente, es decir, estamos hablando de varias décadas atrás hasta la actualidad, pero tenemos que ser bastante conscientes de que no ha pasado tanto tiempo para que nosotros podamos, o la sociedad en sí, internalice e interiorice esa diversidad familiar de forma fácil. Entraremos en el segundo punto un poco para hacer ese tipo de análisis. Pero bueno, evidentemente tenemos que entender, cambia la sociedad, impulsada por los factores que sea, pero es una realidad. Salimos a la calle y ya la observamos y por lo tanto pues tenemos que construirla como tal. Y si cuanto más la construyamos, pues mejor, porque de alguna manera sabremos responder a sus propias necesidades. Por lo tanto, podríamos intuir que el cambio social ya queda retratado en la mente y en la construcción de los individuos que conforman la sociedad. Veremos. Por eso vamos a pasar al segundo punto, que me parece importante tomarlo en cuenta, porque sí que va a tener efectos en este sentido en la escuela y en cualquier contexto educativo, pero hoy hablamos de la escuela específicamente. Y me voy a referir a la construcción del concepto de familia. Tenemos, bueno, puesto que todos son docentes, ya lo que voy a decir no les coge de nueva, es decir, sabemos que el ser humano cuando nace necesita construir la realidad para poder entenderla, para poder explicarla, para poder predecirla y para adecuar mi conducta con respecto a esos contenidos específicos que yo estoy construyendo. Y un tema importante que va a elaborar va a ser precisamente el tema de familia, para entender lo que son familias y para entender mi propia familia y para sentirme bien dentro de ella o para sentirme algo distinto conforme a la sociedad. Esas construcciones, en este sentido, son importantes porque, digo, marcan pautas no solo en la interpretación, sino también en la conducta del ser humano. Entonces, parándome un poco en el tema de la construcción del concepto de familia, y yo quería destacar aquí dos factores, hay más, desde luego, pero hay dos factores importantes a considerar en la construcción de los contenidos sociales, y en este caso en la construcción del tema de familia. Uno, la capacidad cognitiva del ser humano, vinculado un poco a las etapas del desarrollo en las cuales se encuentra, porque sabemos que la capacidad cognitiva es lo que es, digamos, la herramienta mental que tiene un individuo para interpretar el mundo. Es como las gafas que me pongo en este momento y que me dejan ver el mundo de una manera particular. Pero resulta que cuando paso de etapa en el desarrollo es como si me pusiera otras gafas y se amplía el espectro y se amplía la forma de entenderla y se amplía la complejidad. Y entonces aquí sí que hay diferencias importantes marcadas por esa realidad. Es decir, tenemos que ser conscientes que los niños pequeños interpretan de una forma muy simple la realidad
y muy perceptual, muy experiencial. La realidad existe si soy capaz de percibirla o experimentarla de forma directa. No me puedo quedar toda la vida así, porque imagínense la cantidad de conceptos y contenidos y realidades que manejamos nosotros en nuestro pensamiento, pero que corresponde a un mundo mucho más complejo, mucho más abstracto. Por lo tanto, vamos a ir desde lo más perceptivo hasta el mundo más complejo y más abstracto. Y eso también lo vamos a ver referido claramente en el concepto de familia. Algunos trabajos que hemos dirigido, y que conste que los trabajos están ahí, pero que nosotros, o yo personalmente, todos los años sigo explorando el concepto de familia de todos los alumnos que pasan por mí para ver hasta qué punto ese concepto está realmente retratando los cambios sociales. Y además que como trabajo y formo en diversidad familiar, pues lo que son las creencias y esa construcción me parece muy importante. Bueno, pues que sepamos, cuando se le preguntan a niños pequeños de educación infantil qué es una familia, claro, es un concepto abstracto y complejo, sobre todo si le estoy pidiendo no que lo reconozca con ejemplares, sino que lo verbalice, porque hay dos tipos de representación mental. Vamos a acompañar un poco lo que es la expresión. Que conste que con la edad lo que tengo internamente elaborado de forma más inconsciente a lo que digo se aproxima más, pero no necesariamente al 100%. Para que nos entendamos, yo puedo decir que no soy machista y después desplegar un montón de conductas que manifiestan que sí lo soy, o no soy racista y cosas por el estilo. Esto no es una incoherencia en el ser humano, es que construimos implícitamente y construimos explícitamente. Y lo importante es que lo implícito se acerque a lo explícito. Pues en definitiva, si yo le pregunto a los niños pequeños, el niño o no sabe definirme el concepto, o los que están un poco más avanzados, lo más que me pueden hacer o lo más que suelen hacer es darme un retrato, no una definición. Y normalmente ese retrato coincide en decir que es un papá, una mamá, un niño, o un papá, una mamá, un niño y una niña, o algunos más, un porcentaje no muy elevado, amplían otras figuras dentro de la familia extensa. Es decir, pueden incorporar, es el abuelo, la abuela, el tío, la tía, los primos, las primas, casi los más cercanos. Todos los niños, insisto, pequeñitos, no tienen capacidad un poco para esa definición, pero sí son capaces de acercarse a un retrato. El problema es ver qué tipo de retrato están ofreciendo de forma bastante general. Va avanzando, entramos en la etapa de primaria y se aproximan bastante. ¿No crean ustedes que hay tantas diferencias en esas construcciones de los niños de educación infantil y los de primaria? Pero bueno, ya los de primaria, por decirlo de alguna manera, introducen alguna que otra dimensión importante, como personas con las que estoy mucho tiempo o personas que me cuidan cuando estoy enfermo, que me dan de comer, etcétera, etcétera. Es decir, que ya van ampliando un poco a ese concepto de que no solo es una reunión de personas, sino que esas personas sirven para algo. ¿Dónde vemos nosotros el salto importante en la construcción del concepto de familia? Pues a partir de la preadolescencia. Es decir, a partir de los 10, 11 años, ahí dispara la capacidad cognitiva y entonces en el concepto de familia se empiezan a introducir dimensiones base que son esenciales. Por ejemplo, la idea de son personas con las que compartimos experiencias, compartimos eventos, son personas que se ayudan entre sí, son personas que se quieren, son personas que se apoyan y se comprenden, son personas que guardan lazos sanguíneos entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense la dimensión que cobra ahora el concepto de familia. Dan entrada a nuevas dimensiones, la mayor parte de ellas de componentes de forma importante abstractas, o sea, conceptos abstractos en sí mismos, pero que implican un conocimiento complejo de las relaciones que se dan al interior de esas familias. ¿Y por qué es importante atender un poco a ese concepto de familia, que no sea tan primario, tan perceptivo? Bueno, porque es que una vez que abro ese mundo, implica que yo puedo dar entrada a distintos modelos específicos de familia dentro de ese concepto. Y no tienen que ser solo y exclusivamente los vinculados a los lazos sanguíneos. El lazo sanguíneo, o sea, una primera esbozo de componente biológico, también lo vemos en los niños de primaria, cuando entienden que, pero muy básico, no entienden lo que son los genes, ni lo que es la herencia genética, ni nada por el estilo, pero sí entienden que la semillita de papá y la semillita de mamá se unen y se meten en la barriguita de mamá y la barriguita de mamá crece y de ahí sale un niño.
Y si esta realidad se reproduce 2 veces, bueno, pues entonces ya ese niño tiene un hermanito. Fíjense cómo empieza ya a elaborar un poco el componente biológico en ese momento. Pero donde coge su peso de forma significativa va a ser a partir de la preadolescencia, donde los lazos sanguíneos es una de las dimensiones, sobre todo a nivel implícito, que pesa de forma significativa con el apoyo y la comprensión, con el afecto y con las otras dimensiones que decíamos antes. Entonces, insisto, lo importante no solo es ver cuáles son las dimensiones de base y cómo interpretan esas realidades, sino que esas dimensiones van a permitir de alguna manera que se incorporen un mayor número de modelos de familia de los que habíamos hablado o un menor número de modelos. Es decir, piensen, si para mí la definición de familia de forma significativa pesan los lazos sanguíneos, está claro que el modelo familia nuclear añadiendo a miembros de la familia extensa va a ser, digamos, el prototipo al que pondría yo casi por decir en primer lugar. Pero si yo no le doy tanto peso a eso y le doy, por ejemplo, al apoyo y la comprensión o al afecto, es más fácil que yo dé entrada a otras estructuras familiares o incluso a otros personajes, por ejemplo, las mascotas. Todo el mundo no está de acuerdo con incorporar como miembros de la familia a las mascotas. Sin embargo, en la calle estamos viendo resoluciones de ruptura donde se incorporan en el convenio cuánto tiempo va a pasar cada persona con su mascota, por ejemplo. Y tenemos que respetar perfectamente porque esas personas lo vivencian de esa manera. Para ellos son miembros de su familia y por lo tanto en una ruptura, en una transición así, hay que tomar decisiones significativas porque lo sienten en sus propias emociones y por tanto es plenamente respetable. Lo digo como ejemplo para que entendamos. Otras personas te dirán, oh no, pues la pareja, alguien que le dé mucho peso, por ejemplo, a lo legal, pues dirá, sí, estas personas están conviviendo, pero no asumen ni aceptan, por ejemplo, la convivencia o las parejas de hecho. Para que nos entendamos un poco, es decir, cada uno elabora sus contenidos en ese sentido y por lo tanto priorizarán como modelos determinadas modalidades de familia frente a otras. Visto esto un poco para que entendamos que así se está de alguna manera, que todas las personas, y aquí no hay aciertos ni errores, es decir, cada uno construye de forma subjetiva esa realidad. El único problema es que la construcción que yo haga pues va a afectar un poco a que yo acepte o no determinadas realidades. No se extrañen que algunas personas mayores cuando sus hijos dicen me voy a separar, montan en cólera y casi tratan de presionar que no lo hagas porque no lo ven. O sea, no ven ni la ruptura o no ven por otra parte que eso pueda ser un modelo de familia. O igual pasa con respecto a otras modalidades familiares. Lo que sí quiero que entiendan es que cada uno elabora de forma subjetiva y dentro de esa subjetividad organiza su modelo de familia en función de determinadas dimensiones y por tanto organiza también internamente los distintos modelos, digamos, el grado de representatividad que le están atribuyendo en ese sentido. Y bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de creencias, ya sabemos, creencias es algo subjetivo muy particular, donde la persona lo va a defender a capa y espada, ¿vale? No es un conocimiento ahí neutro que me pueden decir otra cosa y yo cambio de idea. No, yo le atribuyo un grado de verdad y por lo tanto voy a tratar de corroborar que eso es así en ese sentido. Entonces, a ver, cuando hablamos de familia, pues es un contenido social que entendamos, no es como la COVID. Que no sabíamos que existía hace un año y pico, o hace un año aproximadamente, y ahora cada día estoy atenta a ver qué información llega para ver cómo voy adaptando mi conocimiento al respecto y a la vez mi propia creencia. No, estamos hablando de familia. ¿Y de dónde construye el ser humano ese concepto? ¿Tiene que esperar a la escuela? Pues ya sabemos que no, porque el niño vive inmerso en un contexto social muy próximo a su contexto de familia, pero también pues a los entornos más próximos y dentro de ello está la escuela, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces es un concepto que no es tan fácil de cambiar en el sentido de que lo estás construyendo desde que eres muy pequeñito. Por eso, no siempre es tan fácil de cambiar ese concepto que tienes ya de adulto, porque tú ya tienes un poco representado, por decirlo de alguna manera, esa representatividad de esos distintos modelos. Claro está que podemos pensar que las generaciones más jóvenes pues han vivido en su entorno social mucho más cercano a la diversidad, por lo tanto tendrán ejemplares en su mente desde que eran chiquititos de familias diversas.
Nuestra sorpresa es que, bueno, no quiero adelantar, pero digo que nuestra sorpresa es que tampoco crean que ni siquiera la gente joven hay tanta diversidad de modalidades dentro de sus cabecitas en cuanto a la representatividad. Lo que está claro es que la sociedad cambia y se ve impulsada por factores, y entre ellos los factores legales, pero los factores legales crean cátedras, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en la construcción social subjetiva no cambia al pie del cambio de las realidades legales, por ejemplo, de las realidades sociales. Y eso es lo que a veces se vive en determinados contextos y dentro de ellos, pues a veces oímos, por desgracia, pues situaciones que se dan en determinados centros escolares donde más que acoger e insertar, pues a veces hay niños que se sienten marginados por una multiplicidad de circunstancias, entre ellas puede ser incluso la diversidad de su familia en este sentido. Y quiero que recordemos para el debate, que recordemos una cosa que me parece importante a tener en cuenta. La sociedad española es una sociedad eminentemente envejecida, es decir, que hay más personas mayores que jóvenes. Por lo tanto, seamos conscientes que alrededor es bastante más fácil que encontremos un mayor peso de posturas más tradicionales respecto a familia que posturas, por decirlo, más modernas, más adaptadas, más flexibles para incorporar esa diversidad en el propio concepto. Y seamos conscientes, porque a veces yo me lo encuentro mucho con el propio alumnado, son gente joven de alto nivel educativo, por lo tanto vienen muy vinculados a pues valores de mayor igualdad, y entonces cuando le hablo pues del ejercicio de la distribución de funciones en el hogar, parece que todo es igualdad y parece que aquí está todo. Y yo a veces me río con ello y empiezo a darle ejemplares para que entiendan que cuando salgan a la calle no es tan sencillo ver ese cambio tan implosivo, porque nuestra sociedad en general, ojalá vayamos cambiando e impulsando el cambio, pero no es tan sencillo, no es de hoy para mañana el cambio de las estructuras cognitivas. Bueno, visto esto, pues entramos ya en la escuela, es decir, la escuela, ¿por qué para mí es tan importante? Además de la familia, que en eso concuerdo perfectamente con Isabel, es decir, la familia siempre va a ser el contexto principal, por múltiples razones, porque es el primero en el que tú te ves inmerso y entonces empiezas a construir a través de los ojos de los miembros de esa familia, y esos aprendizajes vienen muy vinculados a los afectos. Para mí va a ser más importante lo que me dice mi papá o mi mamá que lo que me puede decir una persona ajena, pero todos sabemos que un segundo contexto, bueno, y además que la familia te acompaña toda la vida, si no hay dificultades. Pero la escuela también empieza a ser importante porque los niños se escolarizan a muy temprana edad. El problema de la escuela es que, no siempre tengo a las mismas personas. A veces todos recordamos a maestros que nos encantaron y que nos orientaron, y que incluso mucha gente te dice, es que estudié esta carrera por aquel profesor o aquella maestra o aquel maestro que tuve en su momento. Entonces, son importantes. Por supuesto que sí, en primaria ya lo saben, muy importantes, pero la familia no se pierde de vista, sigue acompañando a lo largo de todo el devenir del desarrollo entogenético del ser humano. Entonces, ¿por qué me interesa tanto la escuela? Porque el niño pasa mucho tiempo allí y construye también allí, en ese sentido. Y se tiene que sentir integrado, porque es parte de su formación a lo largo de... Pero además, por otro elemento, y es que la escuela es una microsociedad, y hoy por hoy es la que más puede representar esa diversidad familiar. Sin embargo, no siempre es así. Yo a veces cuando hago estudios me sorprende que a veces hablando con alumnos o con maestros me dicen, no, pues en mi clase no hay tanto variedad, y otros me dicen, bueno, si es que en mi clase lo que no vas a encontrar casi son familias nucleares. ¿Me siguen? Entonces la sociedad sigue siendo muy dispar en ese sentido, pero desde luego por la escuela pasan los niños y los niños son los que crecen en esa diversidad. Por tanto, es muy importante volcar nuestro interés en el esfuerzo que debe hacer la escuela precisamente para esa integración. Y entonces yo pensando, reflexionando, pues para esta tertulia, que quiero acabar prontito para no extenderme ya demasiado, es decir, la escuela, ¿qué es lo que aporta la escuela? Pues evidentemente, uno de los objetivos es atender a las necesidades del alumnado y de sus familias, entiendo, principalmente de su alumnado. Entonces yo quiero, de alguna manera, que se entienda que la escuela, de alguna manera, tiene que responder a las necesidades de los niños, no solo sobre sus capacidades para el aprendizaje o para su formación, sino también las especificidades y retos que vienen acompañando
la estructura de referencia. Si está en un tránsito, los niños van a sufrirlo y de alguna manera van a necesitar, bueno, de alguna manera a través de ese mesosistema van a ver reflejado cuando hay cambios importantes en el núcleo familiar, eso de alguna manera va a afectar en el ámbito escolar. O ya lo sabemos a la inversa, cuando ocurren determinadas circunstancias en las escuelas, eso también puede afectar a la familia. Pero no podemos obviar las familias porque cada una tiene sus retos y pueden explicarnos algunas necesidades que tienen los niños que van pasando por determinadas etapas del desarrollo. Por ejemplo, si es un niño adoptivo, se puede haber integrado perfectamente en educación infantil, pero ya en primaria podemos ver algunas diferencias. Y cuando empezamos a notar al niño algo diferente, pues deberíamos preocuparnos, algo le está pasando. Y simplemente es que en ese momento los niños, su capacidad cognitiva les permite entender, por ejemplo, lo que es ser una familia biológica y lo que es ser una familia adoptiva. Y él sabe que es adoptado, pero justo que ese momento es cuando lo entiende. Y entonces es cuando empiezan los duelos y las consecuencias, por primera vez, de los duelos. No sé si me explico, digo que esos retos de alguna manera deben ser reconocidos de forma significativa también por la escuela para que atienda a esas necesidades. Debe favorecer la inclusión, evidentemente, y para favorecer la inclusión tengo que quitarme de mi cabeza mis propios prejuicios y tratar de entender que todos los niños tienen derecho a la igualdad y al apoyo y a la inserción y a la inclusión. Por lo tanto, si a mí no me parecen adecuados, desde mi perspectiva, desde mi propia creencia, determinados modelos familiares, no tengo ningún derecho para no estar ahí apoyando en la inclusión. Muy al contrario, lo que tengo que hacer yo es avanzar y reflexionar y ampliar mi mente y adaptarla a los cambios sociales porque es mi misión apoyar en esa inclusión. Y, por supuesto, educar la escuela, no solo el hogar educar la escuela a ese cambio de concepto de familia y a esa aceptación de la diversidad familiar. Y entonces tenemos que pensar muy bien las acciones que hace la escuela en este sentido para afrontar ese tipo de realidades. Entonces yo y ya termino con esto, algunas aproximaciones que hemos hecho en el estudio sobre esta realidad, pues sí que me da la impresión de que falta formación sobre diversidad familiar en los maestros y maestras, en los profesores y profesoras, y en eso es un poco responsabilidad de la propia universidad, ¿de acuerdo? Pero también la escuela, entiendo, que tiene que desarrollar un compromiso con la diversidad familiar, y el compromiso tiene que ser extremadamente amplio, meterlo como tópicos a trabajar de forma adecuada en sus programas curriculares, o generar cursos de formación y reciclado del propio profesorado, o acciones puntuales que realmente hagan sentir a todos los niños de familias diversas que mi familia es exactamente igual que la tuya, exactamente igual de válida, o cortar por lo sano cuando pueda verse algunos tipos de marginación o de rechazo. Y a veces ni siquiera, porque el niño te puede decir, a un niño, por ejemplo, un niño de color, le puede decir el compañerito de educación infantil, ellos no pueden ser tus padres porque tú eres negro y ellos son blancos. Ese niño no tiene maldad ninguna, simplemente es que en su forma experiencial de interpretar esa realidad, pues no la entiende. Pues los maestros, igual que las familias, los padres tienen que estar preparados, los maestros tienen que estar preparados para dar soluciones en este sentido y acompañar en esa inserción. Por lo tanto, entiendo que los compromisos tienen que ser muy amplios, quizás debemos plantearnos acciones que sigo viéndolas en algunos centros escolares un poco más tradicionales, el día del papá, el día de la mamá, se siguen celebrando. A veces cuando hablo con algunas personas y me dicen, no, pero si da igual, le dice al niño, da igual, tú se lo das a quien quieras, el regalito, y tú dices, pues le estás poniendo a un niño pequeño una capacidad que le excede, porque el niño pequeño no es capaz de entender esa pluralidad y quedarse tan tranquilo. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues mi reflexión, y ahí ya lo dejo, es pensemos si la escuela realmente está dando en serio la escuela plural. Evidentemente hay centros escolares que lo hacen magnífico, pero entiendo que no todos lo están luchando por el mismo objetivo y hoy por hoy es una necesidad. Es decir, si la sociedad lo contempla así, por favor, que no sea la escuela, que es un ente importante en formación de cabecitas de cara al futuro, que no se restrinja realmente esa construcción y que se permita, pues, de alguna manera que a veces en los propios entornos familiares, solo y exclusivamente en esos entornos, se genere esa formación en formación. Bueno, yo con esto me callo porque yo creo que a partir de aquí podemos, pues, entrar en un debate y comentar
estos y muchos otros aspectos que quieran ustedes introducir. Vale. Muchas gracias, Beatriz, por la exposición. Ha sido muy clara y has tocado muchísimos elementos que requieren de una reflexión en profundidad, la verdad. Bastante importantes desde mi punto de vista. Uno de ellos lo de la formación del profesorado, porque básicamente has hablado de creencias, pero también lo podríamos equiparar a prejuicios, actitudes. Son sistemas muy estructurados de conocimiento, digamos, que son difíciles de modificar. Y es cierto que la voluntad a veces no es suficiente, es necesaria la formación, ¿no? Para poder hacer realidad esto de lo que estamos hablando, ¿no? De defender los derechos que tienen los niños y niñas a ser tratados igual independientemente del tipo de familia en el que vivan y se críen, ¿no? Yo estoy segura de que las compañeras, cualesquiera de ellas, puede comentar cómo están viviendo ellas desde los centros escolares en los que trabajan o en los que han trabajado, estas realidades, ¿no? ¿Cómo consideran que se está dando tratamiento, ¿no? A este tema? Porque estamos hartos de escuchar últimamente la palabra inclusión, pero la inclusión, no puede haber inclusión si no hay respeto a la diversidad. Y ahí es donde yo creo que la cosa puede estar fallando, ¿no? ¿Cuáles serían desde proyecto educativo de centro hasta acciones muy concretas en el aula? ¿Qué experiencia tienen, ¿no?, las maestras que están aquí en el tratamiento, ¿no?, que se le está dando realmente a este tema? Y en el caso de la familia, por parte de Ibaya, pues cómo percibe ella, ¿no?, esa presión a la que estaba haciendo referencia Beatriz, ¿no?, esa presión social de que, porque vamos a ser claros, ¿no?, todo esto que ha explicado Beatriz es una realidad, es decir, jóvenes, viejos, da igual, aquí todavía se sigue pensando que la familia es el modelo de familia tradicional y todo lo que se aleja de este modelo es diferente, incluso es objeto de rechazo. Vamos a ser claros y honestos, porque la gran mayoría, incluso los jóvenes que asisten a la universidad, te pueden decir que sí, que ellos abogan por la igualdad, pero cuando escarbas un poquito te das cuenta de que todo ese bagaje construido a lo largo de tantos años está en modo prejuicio, está en modo actitud negativa hacia la diferencia, y esto no lo podemos negar, ¿no? Entonces me gustaría también que Ibaya pues aportara desde ese punto de vista su propia experiencia. Quien quiera puede, ¿eh? Sí, gracias, Isabel. Pues mira, la verdad que en la escuela, pensando en mis hijos y en cómo hemos ido viviendo la integración, ellos entraron este año por primera vez en la escuela pública, porque cumplieron 3 años en noviembre, y nosotras hemos cuidado mucho nuestra visibilidad para que se viviera con absoluta normalidad, porque es una situación absolutamente normal. Ellos tienen una familia exactamente igual que el resto de las personas y el resto de los menores que están en el centro. Y lo que sí que nos ha llamado mucho la atención han sido las intervenciones desde el propio centro, cuando nos preguntan, por ejemplo, que cómo viven los niños, nuestros hijos, el vivir en una familia con 2 madres, ¿no? Cosa que a mí es como, te das cuenta en esa pregunta, toda la carga cultural que estos maestros, maestras, que a pesar de su juventud tienen dentro muy inculcadas o muy fuertemente arraigadas, porque claro, ¿cómo van a vivir los niños su situación familiar? Si han nacido ahí. No, es como no entender que ellos no se sienten diferentes, no se sienten extraños, no se sienten raros por tener 2 madres. Más bien preguntan por los padres, sí, porque tienen curiosidad, pero también yo creo que es importante el tema de los modelos, ¿no? Ya no solamente desde la familia, sino desde la escuela. ¿Qué modelos le estamos mostrando continuamente a nuestros hijos y a hijas? Entonces eso nosotros la hemos cuidado mucho. Les hemos garantizado siempre pues que vean modelos de, pues,
familias homoparentales, familias homosexuales hombres, familias homosexuales mujeres, familias heterosexuales. Pues en nuestra familia hay muchísimas familias heterosexuales, obviamente, ellos tienen tíos, tienen abuelos, ¿no? Y cuando ellos durante sus 3 años de vida han experimentado que existen todos estos modelos y que todo fluye y que lo importante es que se sientan queridos donde están, ellos no encuentran una extrañeza. Sin embargo, la cultura que está inculcada en la gente mayor, adulta, como bien decían, una sociedad envejecida, lo que tiene es la preocupación de no se sentirán fuera de lugar estos menores, ¿no? Y que no es en absoluto así. De hecho, mi experiencia como docente también es que en la medida en que yo doy un modelo amoroso, ellos no tienen prejuicios por cuál es mi relación familiar. O sea, puedo hablar abiertamente en el aula de que tengo una mujer y que tengo 2 bebés y que ahora ya no son bebés, aunque parece que eso lo tengo dentro todavía. Y te duele. La parte de la madre nos pasa toda. Sí. Pero sí, yo descubro que realmente los menores son esponjas y están abiertos a todo lo que hay en el mundo. Toda la diversidad en todos los ámbitos, desde la familia, la escuela, el entorno, están abiertos. Entonces, desde que ellos reciben con emoción positiva todos los estímulos externos, los integran dentro de su normalidad y de la realidad que existe, ¿no? Un poco, sí veo que el problema no lo tienen los menores, lo tenemos los que hemos sido ya educados con filtros, ¿no? Y con ideas de lo que debe ser. Sí, en ese sentido yo creo que la escuela en sus proyectos educativos sí que tienen como muy al día esa diversidad en todos los sentidos, en la familiar también. Es verdad que cuesta y es verdad que eso de formación, ¿no? De tener un plan de formación sería interesantísimo, como la voz de los niños y niñas, ¿no? Ya solo porque realmente los que tenemos que cambiar es ponernos otras gafas, somos los adultos, pero como un llamamiento de las voces de los niños y niñas, en este caso, pues, que nos representan serían los niños de Ibaya, en este caso, ¿no? Y todos los niños y niñas, ¿no? Pero digamos que sí, y es verdad que el profesorado, ¿no? Nos implicamos y todos los educadores y digamos todo el personal educativo para tirar ese muro, ¿no? Tirar ese muro y que la realidad, porque realmente somos una microsociedad, es verdad, dentro de tu grupo somos una microsociedad, pero queremos tumbar ese muro porque formamos parte de la sociedad. Pero sí es verdad que, por un lado, me parece súper interesante eso del plan de formación para el profesorado, pero a la vez yo creo que estamos avanzando y creo que sí es verdad que hay que darle voz a esa juventud, a esos niños y niñas que están invitándonos a que haya un cambio natural, como bien decían, ¿no? Es decir, realmente los niños lo miran a través de unas gafas mágicas, todo es natural, ¿no? Todo es natural, todo es posible. Y sí es verdad que en el caso he tenido alumnado de pues diferentes tipos de familia, de diversidad de familia, y sí es verdad un poco lo que comentabas, que en la preadolescencia se empiezan las preguntas, ¿no? Porque crecemos frente a los que están al lado, crecemos, ¿no? Con los que están al lado, y a veces nos podemos sentir incómodos, pero yo creo que estamos ahí, pero podemos hacer mucho más, sí es verdad, podemos hacer mucho más. Yo siempre digo, la mirada del alumnado, la voz de ellos. Es verdad que como maestra y el centro y como uno como maestra ya a nivel personal, dedicamos mucho cariño para que esa diversidad forme parte de la naturalidad, ¿no? Pero yo creo que sí, que podemos hacer un pulso importante entre todos y entre todas, ¿no? Porque en ese sentido tenemos como también tenemos que darle la mano también un poquito a avanzar hacia una sociedad diferente, porque también tenemos un rol ahí importantísimo. Aprovechar y comentar un poquito sobre mi experiencia, ¿no? Y un poco seguir el hilo de Esther, que me parece realmente interesante. En primer lugar,
decir que nos queda muchísimo recorrido, mucho recorrido, que realmente son cambios que estamos viviendo y que nosotros formamos parte o estamos inmersos. Nosotros como docentes, como centro, estamos inmersos en esos cambios, estamos inmersos en el día a día, estamos inmersos en esas barreras y en todo lo que nos queda por cambiar, por luchar. Quiero decir que yo ahora mismo estoy en un centro escolar con toda esa diversidad que estabas hablando. Yo creo que de todos los modelos que estabas explicando antes, creo que no hay ninguno que no tenga ahora mismo inmerso. Es verdad que es un centro en una zona sociocultural pues bastante deprimida, conflictiva, difícil, y yo creo que también existe cada vez más brecha entre unas zonas y otras zonas, que quiero añadirlo, ¿no? No es lo mismo un colegio, a lo mejor en el centro de Santa Cruz, que un colegio a las afueras, porque lo que tú decías, ese cambio cognitivo, ese cambio cultural, las perspectivas que tengas de la familia, no solamente de la familia, sino de la educación, de la escuela. Es verdad que hemos cambiado, ha cambiado la familia, ha cambiado la escuela. La escuela se tiene que adaptar, cambiar, tenemos un recorrido grandísimo, pero también está asumiendo roles y papeles que antes asumía más la familia, y estamos ahí, y estamos metidos en esa sociedad, en esos cambios. Lo que estamos diciendo, ¿no? En mi centro, como ejemplo, ¿no? Experiencia que yo vivo cada día. Tengo niños que vienen del CAI, que es el Centro de Acogida Inmediata, niños que acaban de llegar en patera, ¿no? Tengo 20, 25 en el centro. Aquí nadie, ningún niño ha mirado con otros ojos que no sean con las gafas de niño. Son niños, nadie ha tenido un prejuicio. Hablando de niños, ¿quién tenemos que cambiar las gafas? Nosotros, los adultos, ¿vale? Tengo niños de la Casa Cuna, de la Sagrada Familia, niños que están esperando ese acogimiento familiar y que vemos ese proceso, que salen en adopción. Vivimos con ellos, que estén con nosotros años, y de repente cambia, ¿no? Hay un cambio familiar, vivimos con ellos todo ese proceso. Vivimos también con familias que tienen 2, 3 hijos, de 3, 4 maridos, 5, 6 hijos, ¿no? Toda esa diversidad vemos, y vemos familias que sobreprotegen y ahogan y a lo mejor coarten y hacen cada vez más pequeñitas esas gafas, ¿no? Que yo creo que es una buena realidad, y otros que las tienen demasiado abiertas, y que nosotros como familia, como escuela, tenemos que poner esos patrones de decir, frena, primero hay un respeto, que es lo que un poco decía Isa al principio. No vamos a entender la inclusión, no la vamos a entender si no hay respeto. Si nosotros respetamos toda la variedad como una realidad, como una convivencia, no hace falta estar insistiendo en inclusión. Ellos, como bien decía también Ibaya, ¿no? Para ellos es normal, es natural, es su realidad, es su vida, su contexto, ¿no? No hace falta hablar con ellos de inclusión, porque es su realidad. Creo que la inclusión la tenemos que asumir, lo que no la respetamos o no la entendemos, porque ellos no hablan de inclusión, es mi convivencia, mi día a día, mi compañero, mi madre, mi padre, mis hermanos, toda esa realidad. Y yo creo que hay mucho profesor vocacional que todos los días lucha en esto, ¿no? Como decía Esther, en tumbar este muro. Cierto es que hay muchos perfiles docentes que todos conocemos, que todos hemos tenido, que tienen que hacer esa formación, que está aquí, que va en el perfil del docente, y que a lo mejor es el centro educativo, como bien decía, ¿no? O esa propuesta, que a lo mejor yo como directora propongo que dentro de ese plan de formación cambien esos perfiles mentales de esas personas que tienen que cambiar o regular ese cristal. Pero sí quiero dar un llamamiento, que cada vez existen más personas vocacionales, como puede ser Esther, como puede ser Ibaya, que no lo duden porque lo tienen implícito en su ser, de que son niños, da igual la realidad que tengan, de dónde vengan, del color de la piel, de su género, es decir, maestras que apoyan ese cambio, y aquellas personas que todavía esas personas, esos docentes, ¿no? Meterlos en ese plan de formación para que cada vez cambien. En tantas cosas, nos queda tanto recorrido, ¿cierto? Ahí vamos, peleando. A mí me parece importante, tantos recursos educativos que tenemos, ¿no? Que realmente está elaborado por mayores, ¿no? Por personas adultas. Lo dije en el cole de mis hijos, en las Mercedes, ¿no? Es tan importante escuchar las voces de los alumnos y alumnas
O sea, que ellos sean nuestro referente más que nosotros seamos el referente de ellos, porque ellos son el cambio. Ellos son las nuevas generaciones, son ellos y ellas. Y esas realidades que como madres y como expertas de la educación, a través de distintos recursos, ya sean digitales, ya sean cuentos, ya sean distintos, lo hacemos, pero todavía hay mucho trabajo por hacer en el cambio de esos contenidos, digamos, de ese tipo en el caso del concepto de familia, ¿no? Hay mucho para encontrar un material, tienes que dedicar mucho tiempo. Sin embargo, si empezamos a crear desde esta juventud, creo que nos vamos a enriquecer nosotros, los adultos. Y digamos que va a haber posiblemente un cambio, ¿no? No sé, yo recuerdo de trasladar eso al Colegio de las Mercedes para una propuesta que tenían, un interés en una necesidad de centro, y lo hicieron súper bonito, ¿no? Y me encantó, porque los niños y las niñas tienen voces y y ellos son la realidad. Es ese muro que hay que tumbar. Se han dicho cosas muy interesantes, es decir, desde luego las realidades como Carmen está reflejando, o incluso tú, Esther, es decir, ya en la escuela se ve de forma muy significativa esa diversidad. Otra cosa que creo que también están destacando es que es más fácil formar al que no está formado para cambiar el mundo que al que está formado, que al que hay que hacerle de forma intensiva una acción para que flexibilice y demás. Pero no yo soy psicóloga evolutiva y entonces voy a poner otro acento. ¿Se acuerdan que antes les decía que en la construcción social estaba la capacidad cognitiva y por lo pronto la experiencia que reciben? Evidentemente, si un niño se cría en un contexto donde mayoritariamente está un modelo y muy poca diversidad, tengan claro que ese niño se va a abrir poco, porque ya habrá valores en sus hogares que indiquen esto es lo correcto y esto no es lo correcto. Y por desgracia, la voz de los niños tiene que ser así de plural. El que tiene la suerte en crecer en un contexto más plural va a crecer con una mente más flexible y el que no, no. Entonces, aquí quiero destacar dos cosas en cuanto a esa construcción. Hay más variables, hay más variables en ese sentido, pero no perdamos de vista que las familias tienen mucho que ver en la construcción mental de los propios hijos, no solo la escuela. Y ustedes habrán tenido que luchar de forma significativa con muchos niños que de repente se salen del tiesto y es porque han venido desde sus casas diciéndole, bueno, cuidado esto, bueno, con este niño sí juegas, pero con este no. Por ejemplo, lo digo, por ejemplo, con los niños en un sistema de protección, yo tengo bastante claro que no siempre todas las familias aceptan que tu hijo después comparta y demás. Es decir, la sociedad crea, entonces la familia también ayuda a construir, pero piensen cómo construye el niño, de quién se guía fundamentalmente el niño para esa construcción. No perdamos de vista que hay que trabajar no solo a la escuela y a los maestros, también a las familias, porque si no las familias van a ser inductores de creencias muy ancestrales y que eso al principio ustedes creen que están pesan mucho, pero esos valores internos que va el niño repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque el poder de los padres al principio del desarrollo está no solo en cómo educan, sino los valores que transmiten y reconducen a este colegio los que pueden, a este colegio sí, a este colegio no, con este niño sí, con este niño no. Entonces, la acción tiene que ser más allá de la escuela también, pero no solo a los maestros, también a los padres. Y me preocupa otra cosa que no podemos obviar, el niño pequeñito, como no construye todavía demasiado, es más fácil que tú que veas toda esa igualdad. Voy a decirte cositas o ejemplos. Recuerdo un caso que me dijo una maestra y dije, qué curioso. Yo trabajo mucho el tema de adopción, ¿no? Entonces, cuando se acercaron las Navidades, iban a representar pues el Niño Jesús, la Virgen, los Reyes y todas estas cosas. Y había una chiquita de color y entonces dijeron, vale, pues ya está. Y para darle mayor representatividad y que le subiera la autoestima frente a los demás, dijeron, y tú vas a ser Baltasar, que es el de color, me parece. Los llantos de esa niña no eran ni normales. Yo cuando me lo narraron, mi primera reacción fue reírme, pero después dije, no me río, esa niña no está aceptando su condición. La hemos desarraigado de un contexto, era de adopción internacional, la traemos aquí y los niños pequeños son perceptivos y por mucho que tú le digas, eres igual a la niña a mi alrededor y se ve
Mire, les digo otro ejemplo, que me lo dijo una madre una vez y traté de explicársela. Niña de 2 años, o un poquito menos, pero alrededor de los 2 años. Una niña china, la tenía su mamá cogida en brazos y miraba al espejo y la miraba a ella, y miraba al espejo y la miraba a ella, y la madre no entendía. Y de repente la niña hace así, le coge los ojitos a la madre y se los sube para arriba. Claro. Y es que la niña veía diferencias, y diferencias marcadas, y no sabe hablar, no sabe interpretar, pero veía diferencias. Entonces, la construcción que hace el propio ser humano internamente, no lo dejemos de oír, porque igual pensamos, el niño se siente plenamente, pero de repente un niño se oye muchas veces que le dicen, oye, pero es que tú eres distinto, oye, pero es que tú eres distinto. A ese niño, esos comentarios que parecen muy banales, le está afectando a su propia identidad personal. Entonces también hay que ayudar a los niños desde dentro, es decir, no pensemos que todo es tan fácil para los niños que crecen en determinadas familias diversas, no en todas, pero algunas, es lo que decíamos, algunas se aproximan bastante más ya al modelo nuclear y puesto que están más representadas en la sociedad o llevan más tiempo representadas en la sociedad, hay un mayor grado de aceptación por todos los estamentos. ¿Me explico? Pero los mayores esfuerzos hay que hacerlos precisamente porque el niño pequeño, su capacidad cognitiva le hace estar muy expuesto a los comentarios externos. Y entonces hay que ayudarle también a construir al niño. No creamos que el niño no siente ni padece, porque era lo que les decía, a un niño pequeñito tú le dices, eres adoptado, y llega al cole y le dice a los compañeros, les voy a contar lo que me contó mi mamá, y a mí me fueron a buscar, bueno, con un avión enorme y al otro lado del tal. Y ese niño puede decírtelo 40 veces todo feliz, pero va a llegar un momento que no quiere contarlo. En ese momento el niño ya está viendo la diferencia. Hay que trabajarlo también desde dentro. Entonces, por eso decía yo antes, el esfuerzo mayor tendrá que ser en que de forma experiencial se le dé ejemplares y situaciones donde el niño diga, tu situación, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, son iguales. Son muchos modelos de familia, todos perfectamente válidos, pero hay que reiterarlo porque, insisto, se nos escapa de las manos muchas veces las situaciones de intercambio entre los compañeros, a veces no inocentes, pero la mayor parte de las veces sí, sobre todo los pequeñitos, que parece que les resbala, pero es que cuando son pequeños no lo entienden. Era lo que les decía antes, no entienden, no llegan a captar lo que puede significar pertenecer a distintos tipos de familias. Cuando crecen, su capacidad cognitiva empieza a plasmarle ya los fundamentos de esas diferencias y empiezan a registrar la sociedad cómo se posiciona al respecto, la sociedad externa, incluso a la propia escuela. Entonces el esfuerzo tiene que venir desde todos los ámbitos, para empezar desde dentro de la familia, eso está claro. Y en eso coincido, y vaya, es decir, ¿qué te voy a decir yo? Que los datos científicos avalan que precisamente tu estructura familiar, tu modelo de familia, a veces están por encima de la nuclear, en cuanto a resultados, en cuanto a dinámicas, en cuanto a interacciones y demás. ¿Me explico? Pero lleva ese comunicado a la sociedad y lleváselo a los niños que crecen en esas realidades, porque no siempre crean ustedes que es tan fácil para un niño que construye. Y construye, la información que le llega le hará más caso a la que para él sea más significativa. Sí, claro. Eso es lo que a mí me preocupa. Sí, está claro que desde la familia empieza a construirse la identidad de los menores, obviamente. Somos, la familia somos los cimientos, donde ellos apoyan para construir luego su persona. Pero hay momentos históricos en los que eso se rompe también, ¿sabes? Yo veo el poder de la escuela para poder darles la oportunidad de que su vida sea diferente a lo que sus familias le aportan, porque tienen la oportunidad de elegir. Y lo pueden elegir porque desde la escuela se les pueden dar registros que queden bien arraigados dentro, que les den la certeza de que puede ser diferente. Quizás hoy no lo pueda lograr porque son inmaduros, quizás les parezca muy abstracto, pero les queda el registro. Es como, yo digo, un niño que nunca ha sido querido no puede querer porque no tiene el registro. Pero desde que ha tenido una experiencia amorosa con otro ser, ese registro queda dentro y por mucho maltrato que haya tenido, va a poder dar amor en algún momento de su historia si puede evolucionar. Y yo creo que con la mirada de la diversidad de familias ocurre también lo mismo. Y desde la escuela, nosotros como docentes, tenemos el deber
absolutamente el deber, no es, ojalá, no es una palabra banal, es una palabra potente. Tenemos el deber de darles los modelos que dejen registros en su construcción del ser humano, de su propia identidad. Yo aproveché este momento que me decía, ¿qué pasa en los adolescentes, ¿no? Pensando que venía a hablar con ustedes y a ver qué podía yo aportar también. Hice algunas preguntas en clase, como ¿qué es la familia? O que ¿se puede elegir a la familia? O ¿a quién quieres tú como familia? ¿No? Preguntaba. Y claro, ya estamos hablando de adolescentes, ya no son niños que asumen absolutamente todo lo que se les da, empiezan a tener capacidad crítica, ¿no? Y en general, el porcentaje más elevado de respuestas fue la familia no es la sangre. La familia es quién me quiere, quién me cuida, quién me acompaña y me da igual el formato que tenga. ¿Vale? Apoyo, comprensión, afecto, lo que decía antes del concepto explícito de familia. Pero después te digo una cosa, termina y te digo, Y bueno, obviamente, también es verdad que habían casos significativos también, que me parece que son datos importantes, que había, por ejemplo, una persona, un niño que ha sido adoptado, que no conoció a su madre, dice, mi madre es la mujer que me cuida y que garantiza que yo estoy viviendo, porque me cuida, ¿no? Pero yo dentro siento que hay un vínculo también importante con saber de dónde vengo. Pero fíjate que no hablaba tanto como esa cosa de yo tengo pena de no saber quién es mi madre, sino es como que necesito saber cuál es mi raíz biológica, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas, es verdad que están ahí también, que son importantes, ¿no? Que nosotros tenemos, a mí me sorprendió un dato con el tema del embarazo, leí algunas cosas, porque claro, yo al tener, haber sido in vitro, pues, y haber tenido pues la donación, obviamente, me quedaba como esa cosa de decir, ¿qué registros genéticos ocurren, no? Y entonces me encantó leer que cuando se está creando el feto deja neuronas, hormonas, etcétera, 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 en mi cuerpo, concretamente en mi corazón y en mi cerebro, y yo también se los dejo a ellos en su corazón y en su cerebro de una manera vinculante. Yo creo que eso seguramente crea también esos vínculos, pensando ahora en eso que me dijo este niño que ha sido adoptado, ¿no? Entonces, bueno, creo que abrí varios campos a la vez porque conecté con varias cosas, pero creo que lo más importante es que los menores, en la medida en que van creciendo, cogen de la escuela modelos a los que ellos pueden optar porque los han descubierto, porque los han visto o porque los han vivenciado en la escuela. Y cuando son adultos pueden elegir porque saben que existen, ¿sabes? Independientemente de la historia familiar, obviamente. Totalmente de acuerdo, sí. ¿Me dejas comentar una cosa? El resultado que has encontrado tú con tus alumnos, los encuentro yo con los alumnos de cuarto de psicología. Para que te das una idea. Y entonces, como yo les trabajo el concepto de familia, porque se supone, igual que en el máster de intervención familiar, si no quiero un solo profesional en la calle que en su cabecita no tenga bien trabajado esto y amplio el concepto. Si no, no entiendo para qué sirven los psicólogos ni cualquier otro profesional que trabaje en el ámbito de familia, o sea, de la psicología, trabajo social o lo que sea, abogado o lo que sea, ¿no? Entonces yo siempre trabajo mucho esto porque digo, el que salga a la calle, más le vale que revise lo que tiene dentro, que a veces te vas a sorprender de lo que tienes elaborado dentro. Y entonces mis alumnos todos hacen lo mismo y siempre cuando los definen, porque yo les pido que lo definan delante de todo el mundo, muy pocos son capaces de decir lo biológico es importante y lo otro no, muy pocos. Casi todos dicen, y no es importante lo biológico. Entonces, tú misma has dado un ejemplo en los adoptados. Fíjate que hasta la ley ha cambiado para reconocer el derecho al adoptado a la búsqueda del origen. Si eso ocurre así, es que hay muchos adoptados que en un momento determinado se pueden enfrentar a su familia adoptiva, para buscar el origen. Otro porcentaje de ellos esperan a que se mueran sus padres adoptivos por ese cariño, ese amor, por no hacerles daño,
pero no tendría que hacerse daño. Yo como madre adoptiva tendría que entender que es una realidad de mi hijo, tengo que aceptarlo y no me tengo que sentir menos madre, pero no es así la realidad en la calle. Y no es la realidad en la calle porque seguimos con lo biológico. Entiendo que lo biológico es lo que da, en cierto modo, la categoría a ser madre o padre. No saben cómo se tiene que trabajar esto con ellos, porque como te sientas menos padre o menos madre, a ver cómo ayudas a ese adoptado cuando llega a la adolescencia a generar su identidad. Tengo que ser yo quien te ayude, no al revés. Entonces, muchos niños llegan ahí con lo biológico, aunque creamos que no está. Y si ustedes supieran en la calle la cantidad de ejemplos que yo veo en la vida real, donde decimos, no afecta lo biológico, y después me dan ganas de reírme y decir, pero bueno, ¿cuántas cosas hacemos para tener lo biológico? ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Me explico? Es decir, o fíjate, en casos y vaya de me insemino yo, pero la carga, el óvulo lo pongo yo, ¿vale? Por ejemplo, en este embarazo. Me voy a separar. Recuerdo el primer caso aquí en Canarias que decía, no me lo puedo creer. Primer caso, separación. Este niño es más mío que tuyo. Y si puedo, el régimen de comunicación lo reduzco al máximo. Yo decía, no me lo puedo creer. Con lo que se ha luchado para conseguir esa meta. ¿Me siguen lo que quiero decir? Sí, entonces, yo en el campo aplicado sigo diciendo, fíjense, si yo me hubiera criado en una comuna, en un kibutz, donde el concepto de familia nuestro no existe, esos niños no tienen problemas. O nos vamos a Sudamérica, donde han dado un montón de niños en adopción, pero resulta que allí la pobreza hace que yo tengo 5, no puedo cuidarlos, tengo un sexto, tú no tienes, vivimos en la misma barriada, toma, tuyo. ¿Ustedes creen que ese niño tiene problemas con el concepto de familia? Entra en una casa, entra en la otra y le da exactamente igual. ¿Me explico? Lo que quiero que entiendan es que la cultura pesa muchísimo, muchísimo. Y ese arraigo de ese modelo nuclear que pensamos que pesa poco, pesa más de lo que nosotros pensamos. Pesa tanto como he visto situaciones donde después de que me han dicho no puedes tener hijos biológicos, tengo el adoptivo. Y cuando llega uno biológico que vino así por arte de, margino al adoptado. O he visto casos al revés, margino al biológico porque me da pena del adoptivo. Y tú dices, pero lo que hace esta cabeza subjetiva, ¿cómo nos hace hacer verdaderos disparates a ese nivel? ¿Me explico? Ahí podríamos entrar en tanto... Ay, perdona. Sí, dime, Iván, así. Nada, que podríamos entrar en muchos debates, empezando porque tendría que haber una escuela para ser padres y madres. Pues sí. Pues sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es una asignatura pendiente de la escuela. Las escuelas yo creo que se han bloqueado, han puesto muros alrededor de la escuela para que la familia no entre durante mucho tiempo. Pagan justo por pecadores porque vemos y encontramos de todo lo que estabas diciendo que pasa en las cabezas de algunas familias. Y creo que han obligado en cierto modo a decir que exista esa separación vinculante necesaria entre familia y escuela. Pero es que pagamos justo por pecadores y yo creo que debería existir de forma obligatoria, a lo mejor suena un poco mal, pero debería haber una formación y que cada centro tuviera una familia escuela, una escuela de padres, una escuela de familias, donde realmente fuera funcional, porque realmente, ¿qué mecanismo tiene la escuela para comunicarse con las familias? Exacto. ¿Son reales? ¿Son funcionales? ¿Realmente hay un trabajo profundo? ¿Realmente las familias o los profesores, nosotros como docentes, podemos preguntar y hacer un gran estudio? ¿Estamos apoyados por las familias? Yo creo que nos sale ridículo, ¿no? Pero fíjate, porque no hay confianza, porque las familias pero ha cambiado la creencia, cambió el momento histórico y los valores. Antes era toda la escuela, la letra con sangre entra. No pierdan de vista los refranes porque reflejan cultura. Entonces, hemos pasado de ese extremo a tú decir, pero si es que yo tengo que luchar contra el niño y contra la familia, y tú dices, pero ¿en qué cabeza cabe? Es decir, los dos son educadores, tienen que ir hacia una misma meta, porque si no el niño, olvídate, se pierde en el camino. Y ahí los padres... del maestro, es decir, no encuentras ese apoyo en la familia, en algunas, no quiero generalizar tampoco, pero a veces tienes más problemas con la familia, porque hay una falta de respeto, una falta de educación, una falta de valores,
que antes existían, como decías tú, con la letra con sangre entra, o el respeto al maestro. No existe, se ha perdido muchísimo ese respeto o esa confianza. Si el maestro me dice, es así. Ahora tendría que ser confianza, exacto. Sí. El respeto era antes, que tampoco era correcto. Un respeto ahí, te doy toda la autoridad. Es la confianza. Es la confianza. Si yo te lo pongo a mis hijos en tus manos para que los formes. Pero ¿cómo puede existir confianza si la escuela se mantiene bloqueada? Exacto. Tiene que primero existir una confianza de la escuela a la familia para decir, venga, vamos a... Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo que me pasó a mí el curso pasado. Entro nueva de directora, y este es mi 5º año, pero mi 2º año los Verodes en Santa Cruz. Vamos a hacer un taller con las familias. Lo propongo yo al claustro. Vamos a hacer un taller de cacharros, vamos a hacer unas castañadas, y lo que hacemos es que un lunes por la tarde, que vengan todas las familias, y entre todos, familia, escuela, los docentes, hacemos un equipo, antes de la pandemia claramente, hacemos unos cacharros con material reciclado. La respuesta del claustro, que ya llevaba muchos años, no te va a venir nadie. Digo, ¿a que te apuestas que sí? Digo, vamos a hacer una apuesta. Yo voy a abrir el cole y hago un llamamiento. Yo estoy segura que viene. Vamos a que la iniciativa salga del centro. No van a venir. Digo, juega, participación. Vinieron todos. Porque yo abrí una puerta. Entonces, a partir de abrir esa puerta, empieza la confianza. Si yo no abro esa puerta, no existe confianza. Exacto. Y luego empatas con otro taller, empatas con Navidad, los invitas, mira, no te tengo que ocultar nada. ¿Por qué las escuelas están tan bloqueadas? Vale, siempre encontrarás un porcentaje de padres que se sobrepasan de sus limitaciones y vienen a decirte cómo tú tienes que trabajar. Y entiendo que exista ese rechazo también, porque ahí siempre pagamos, ¿no? Siempre tenemos esos tipos de perfiles que nos hacen retroceder, ¿no? Que como decías, tenemos que ir todos al mismo camino. Exacto. Pero tenemos que recuperar esa confianza para evitar esos prejuicios. Esos prejuicios y entender no solamente la diversidad familiar, sino la diversidad social, cultural. Efectivamente. Todo, ¿no? Y una manera, la verdad, que la escuela podría tener para visibilizar la diversidad familiar, precisamente, es abrir las puertas a la familia. Estaba dándome cuenta en esta conversación que estamos teniendo que hablamos de madres y padres, madres y padres, madres y padres, pero es que las familias también son los abuelos. Hay menores que no tienen madres y padres, que tienen abuelos, y nosotras también en nuestro vocabulario tenemos que empezar a modificar para que se modifique la cultura, que ya no podemos hablar de las madres y los padres, tenemos que hablar únicamente de las familias o de la familia, como decía Beatriz, que le gustaba decir, para englobar a todas las realidades diferentes, ¿no? Como la cultura nos tiene... No me gusta el plural. Siento decir que estamos apenas a 2 minutos de la finalización. Sí, te concedo 10 segundos. A mí me encanta mucho lo artístico y me gusta mucho el teatro. Y a mí me gusta que todos podamos visibilizar y darlo como... que sea natural la diversidad en todos los sentidos, no está la familiar. Entonces, solemos hacer actividades de teatro en casa, ¿no? Y es como llevar a la familia al cole, ¿no? A nuestro espacio. Y desde ahí es increíble ver la diversidad familiar y sobre todo también lo artístico. Y a partir de ahí, por eso yo decía la voz de los niños y las niñas, ¿no? Porque es desde el contexto familiar, no es el niño y la niña sola, sino yo traigo este es mi contexto familiar, este es mi yo, ¿no? Y realmente ese teatro, esa actividad de teatro en casa, o cantar o recitar, cualquier actividad es importante, ¿no? O cualquier manualidad, te dan mucha información y ellos verbalizan y expresan y realmente te invitan a descubrir su mundo y un mundo más arcoíris, más bonito, ¿no? Más diverso. Más diverso. Más diverso. Bueno, estamos ya prácticamente en el final del evento. Parece claro que podríamos estar hablando como 2 o 3 horas más, porque ya cuando bajemos el calorcito es cuando ya el tiempo se nos venía encima, estas cosas suelen pasar, pero bueno, lo importante es que hemos compartido un buen espacio de tiempo, por lo menos para que
esta videotertulia la va a ver muchísima gente, entre ellos y ellas, pues muchísimo estudiantado de nuestros grados de educación, que van a ser maestros de infantil, maestras de primaria, pedagogía también. Entonces yo considero que han aportado pues muchísimas cosas interesantes a partir de las cuales seguir, ¿no? Seguir indagando, que será un poco la idea. Me gustaría finalizar con aquello que habíamos puesto al principio. ¿Se acuerdan? Que es como es un mensaje que a mí me gustaría que quedara plasmado. A ver si el técnico nos pone la diapositiva. Me gustaría que quedara como final, ¿no? Son unas palabras del autor John Scanzoni, un sociólogo de la Universidad de Florida, que nos plantea una bonita metáfora desde una perspectiva ecológica que a mí me encanta. Dice así: al igual que la diversidad de especies es un indicador de la salud de un ecosistema, la diversidad familiar debería ser contemplada como evidencia de la salud de una sociedad, en tanto que muestra el grado en que sus miembros pueden ejercer la libertad de elegir y desarrollar el modo de vida en familia que les hace más felices. Ya la puedes quitar. Por tanto, la diversidad familiar debería dejar de ser considerada como un problema para ser celebrada como un indicador de libertad. Este es el mensaje que tendría que estar en nuestras cabezas, ¿no? Y en nuestra voz. Muchísimas gracias a todas nuestras invitadas. Sois magníficas. No tengo palabras de agradecimiento. Espero poder verlas en otra ocasión con otro tema o para seguir profundizando en este que tiene muchas, digamos, ¿verdad? Muchos flequillos por ahí que recortar. Y también, como digo, estoy segura de que va a ser de gran ayuda para nuestro alumnado. Y gracias también a todas las personas que nos siguen en las redes sociales de la Facultad de Educación. Saben que pueden ver de nuevo esta videotertulia accediendo, o las anteriores, accediendo a través de la página web de la Facultad de Educación, o bien a través de nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube, la Facultad de Educación en Casa. Y aquí lo dejamos. Hasta la próxima videotertulia. Muchísimas gracias, Beatriz, Carmen, Ibaya y Esther. Un abrazo. Muchas gracias. Un placer. A todos y un Hasta placer pronto. igual. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.